Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos. Una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este domingo 27 de junio, 13º domingo del tiempo ordinario. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué siguen molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaba y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 41 al 43. Empieza diciéndonos: Jesús regresó con la barca al otro lado del lago.
se quedó en la orilla. Esto tiene mucho significado en el Evangelio de San Marcos. Pasar al otro lado significa entrar en el lugar donde están los desvalidos. Quedarse en la orilla significa quedarse con los que están en la orilla de la vida, de la sociedad, del mundo, por su situación de enfermos, de pobres, de insignificantes. Los que no valen nada están en la orilla. El Papa Francisco lo decía hace algún tiempo. Los de las periferias. Salgan, decía el Papa Francisco, vayan a las orillas, vayan a las periferias. Por lo tanto, el dato que nos da San Marcos ya nos sitúa en el lugar teológico de los pobres, de los enfermos, de los desvalidos, de los que han sido precisamente orillados porque no tienen remedio. Recordemos que las enfermedades en el mundo judío eran consideradas como castigos divinos, como penas divinas. Y peor todavía, si la enferma o las enfermas, en este caso, son dos mujeres. Es curioso que el texto de hoy señale a dos mujeres, una niña de 12 años y una mujer adulta que lleva 12 años padeciendo una enfermedad propia de la naturaleza femenina. Había gastado toda su fortuna, nos dice el Evangelio, y en lugar de mejorar había empeorado. Según el libro de Levítico, a estas mujeres que padecían esta enfermedad, flujo de sangre, eran profundamente rechazadas y marginadas. Era un peso negativo ser mujer. Y peor todavía si padecía una enfermedad asociada a su sexo femenino. Fijémonos la pedagogía del evangelista que nos presenta hoy dos mujeres enfermas. Una muere prácticamente. La otra se aferra a una esperanza. Si lograra tocarle, aunque fuera a la orilla del manto, esta mujer se aferra a su última tabla de salvación. Jairo, jefe de la sinagoga, hombre religioso que cree en Jesús, va a buscar al maestro y le dice: tengo a mi hija enferma, ven a mi casa para que la cures. Ven a mi casa porque estamos en la orilla, porque estamos en la angustia de la muerte, y es una niña, una mujer que está muy enferma. Un padre que aboga por su hija. Dentro de ese mismo esquema, dentro del camino de Jesús hacia la casa de Jairo, ocurre que otra mujer, también desahuciada, bajo la falsa creencia de que ha sido desahuciada por Dios, se aferra a un milagro. Con tan solo tocar el manto quedaré curada. Jesús la enfrenta no para reprenderla, sino para devolverle ese título que le habían quitado los mismos judíos, la religión y la sociedad. Por eso le llama hija. Si Jairo pide a Jesús que vaya a ver a su hija enferma, ¿por qué esta hija de Israel, por qué esta mujer tampoco tiene alguien que le devuelva la dignidad de hija y la saque de la orilla para reincorporarla a la vida que Dios quiere? La primera lectura del libro de la sabiduría está en acuerdo con el Evangelio. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes.
todo lo creó para que subsistiera. Dos mujeres, una niña de 12 años, levantada por Jesús, Talita cum, la toma de la mano. Jesús define de esa manera la misión de Dios en el mundo. No quiere ni hombres ni mujeres postrados en la orilla, ni resignados sin esperanza a vivir los signos de la muerte en carne propia. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario.